Trabajadores. Este programa se llama Palabra Maestra y en este momento estamos conectados para charlar con el compañero Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico APA y secretario general adjunto de la CTA Nacional. Hola Edgardo, acá te habla Pedro, estoy acompañado de Marisa y Victoria. ¿Cómo estás? Y Elisa. Elisa. Hola Pedro, Marisa, Victoria, Elisa, no, Marisa y todos no los que están atrás, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pedro, este sábado a la mañana? ¿Cómo evalúas así de una te preguntamos, vamos al grano, al hueso? Al hueso. Evaluación del paro, del paro del jueves. Bueno, creo que el último paro fue el más fuerte en los últimos años. Me parece que se sintió, se vio en las calles, se vio en todos lados, en todas las provincias. Creo que fue contundente desde todo punto de vista. Bueno, ahora hay que ver la lectura que hace el gobierno, que creo que no lo puede dejar de largo porque fue muy evidente la contundencia que tuvo, pero también sabemos la insensibilidad del gobierno para los reclamos de los trabajadores. Así que si el gobierno no toma lectura correcta de esto, me parece que las medidas se van a seguir profundizando, va a haber más medidas de este tipo y de otras, ¿no? Vamos a seguir estando en la calle reclamando por lo que creemos que le corresponde a los trabajadores y en general al pueblo argentino, pero me parece que el resultado final fue un gran paro, un paro muy muy fuerte, muy efectivo. Obviamente el paro anterior con movilización, hay que tener en cuenta que la gente tuvo colectivos para movilizarse y esta vez no. Claro. Y eso hizo más fuerte el paro, la contundencia de todos los transportes adheridos, ¿no? Los transportes, bueno, todos los sectores que adhirieron en realidad, sectores que antes no adherían de la misma manera, en este paro mostraron su descontento con el gobierno y bueno, fuimos todos a este gran paro que se realizó el día 9. Sí, fue fuertísimo. Compañero Edgardo, hay algo que es, por lo menos uno escucha en los medios de comunicación hegemónicos, y es todo el tiempo dándole palos a Aerolíneas Argentinas. ¿Qué es Aerolíneas Argentinas para nuestro país? Una aerolínea de bandera. ¿Qué significa? Digo, porque ya desde los 90 vienen atacando a nuestra aerolíneas de bandera y bueno, estaría bueno que nos expliques qué significa, qué abarca, qué importancia tiene para un país tener una aerolínea. Bueno, en un país todo como el nuestro, que geográficamente es uno de los más grandes del mundo, fundamentalmente la línea de bandera por la conexión. Línea de bandera significa que es la empresa que porta la bandera del país, que tiene por ley beneficios especiales para justamente cumpla ese rol de bandera y unir el país. En el 90 fue privatizada por primera vez a manos de Iberia. Y hay que denunciar también, recordar que los socios argentinos que tuvo fueron Amadeo Riva y el Grupo Pescarmona en esa primera privatización. Sí, porque si no parece que fue Iberia y acá sigue operando Riva y Pescarmona como si nada, pero fueron responsables del vaciamiento. Edgardo, eso explícalo un poco nosotros partimos de la base del desconocimiento. Es decir, hay gente que nos escucha que no sabe quiénes son esas dos personas que nombraste, si podés decirnos así brevemente. Amadeo Riva es uno de los empresarios que tiene una de las constructoras más grandes, que hizo fortuna haciendo obras con el Estado. Ah, mirá vos. Y el Grupo Pescarmona es de Grupo Pescarmona de Mendoza, que tiene también empresa constructora, tiene el manejo de construcción de represas, todas obras de ese tamaño, y tienen varios países del mundo. Los dos son argentinos, los dos asociados también a las prácticas de política de conseguir obras con el Estado, y en los 90 fueron socios de Iberia en la adquisición de Aerolíneas Argentinas, que termina con un fracaso. Después en los 90 pasa por mano de American Airlines, por la mano de la CEPI, que era un organismo del Estado español que controlaba las inversiones de España en el mundo. Ese fue el dueño de la aerolínea. En 2001 se volvió a privatizar y se la queda el Grupo Marsans, que desde el 2001 hasta en ese 2001 nosotros tuvimos un conflicto de 6 meses donde, bueno, compañeros de SUTEBA nos acompañaron de toda la CTA, donde durante 6 meses dormimos en los aeropuertos
Sí, me y acuerdo. donde le robamos una frase que se hizo famosa, pero que se la robamos a los maestros de la Carpa Blanca. Los maestros tenían la frase que decía todos somos docentes, sí. y nosotros se la robamos y con el permiso en su momento Sí, la usamos como todos somos aerolínea, sí. que trascendió las fronteras esa frase, y así logramos que en el 2008 el Estado la tuvo que recuperar, porque el Estado venía pagando los sueldos porque Marzán no pagaba los sueldos. Mirá vos, no lo sabía eso. El Estado pagaba los sueldos y sin embargo estaba en manos privadas. Claro, porque Marzán había abandonado un montón de rutas, teníamos solo 26 aviones volando y había escándalos en los aeropuertos todos los días donde le pegaban a los trabajadores, de demostradores que los vuelos se demoraban todos los días o no salían. Nosotros hicimos una denuncia por vaciamiento de los gremios en ese momento. A partir de eso, el Estado toma intervención y una semana después de que se votara la 125, sí, con la traición de Cobos, el traidor, sí. La traición de Cobos, el Estado manda un proyecto al Congreso para recuperar la empresa, para devolverla al Estado, pero era un proyecto que decía que el Estado la recuperaba por 6 meses y la volvía a privatizar. Nosotros hablamos con el gobierno en ese momento, le dijimos que nosotros solo íbamos a bancar una reestatización total, no queríamos volver a pasar por 20 años de fracaso en la privatización, hasta que se consiguieron los bloques, en los bloques de diputados, nos faltaban algunos para poder sumar, y ahí, no sé si ustedes se acuerdan, existía el bloque del sí. Estaba el compañero Macaluz, entre otros, que era de Teba, y con ese bloque, que eran unos cuantos diputados, conseguimos que se apruebe, que se saque ese artículo de la ley y que se decidiera que la recuperación iba a ser totalmente para el Estado. Bueno, no lo sabía yo. Cosas internas uno no sabe. Mirá vos, que eso no lo sabía, Edgardo. Vos decías que había 26 aviones nada más en el 2001. Sí, actualmente, ¿cuántos hay más o menos? 84. Mirá vos. Bueno. La privatización, y tiene sus cosas, así como yo denuncié arriba y a Pescarmona en su momento. En ese momento estaba el bloque del PRO, el senador, que ahora es que fue senador Bullrich, que insistía mucho en que había que privatizar, la empresa tenía que cerrarse directamente. Qué raro, ¿no? Había que cerrarla, y yo siempre lo recuerdo porque es como que al argentino a veces le da lástima a las personas enfermas, y obviamente que es una persona que está enferma y obviamente uno no se alegra de eso, ¿no? No, para nada. Pero yo recuerdo cuando este señor era ministro de Educación y decía le decía a los empresarios de los colegios privados que lo utilizaran porque él era su gerente de recursos humanos. Sí, yo también lo recuerdo, sí. Y que había que acostumbrarse a la incertidumbre. Exacto, hay que convivir con la incertidumbre. Bueno, este señor que insistía tanto en que Aerolínea tenía que cerrarse, después descubrimos que era accionista de una empresa de bajo costo de los Estados Unidos, Northwest se llamaba la empresa, y él era un accionista importante de esa empresa. Entonces, nada es casualidad, ¿no? No lo sabíamos eso, Edgardo, la verdad que cuántas cosas, ¿no?, que no se saben. Todas las que no se saben en este país, desde tantas cosas, ¿no?, de los gobiernos que no se saben, pero bueno, a veces se saben y los medios que son los encargados de difundirla no lo difunden. No lo hacen. Pero bueno, en 2008 el Estado la recupera por medio de la votación. Y ahí empezó un proceso de crecimiento importante de la empresa con el primer presidente que fue Julio Arac, hoy intendente de La Plata. Primero integró el directorio, después fue presidente de la empresa hasta que vino Mariano Recalde después. Y junto con Mariano Recalde en la conducción estaba, como director estaba Aguado de Pedro también, estaba Axel Kicillof como gerente económico financiero, estaba el compañero que es ministro de Asuntos Agrarios en la provincia, ahora no recuerdo el nombre, Rodríguez creo que es, también estaba de director. O sea, un montón de compañeros que hoy están en cargos importantes asumieron la conducción, y esa empresa llegó a tenerlos hoy, los 84 aviones, llegó a volar a todas las rutas del país, llegó a integrarse, de una empresa de estar en caída total, pasó a integrar la alianza SkyTeam en el mundo. Hay 4 alianzas mundiales de aerolíneas. SkyTeam es una de las más importantes. Aerolínea volvió a ser parte de esa alianza, volvió a ser parte del clearing de
de IATA, que es la organización que nuclea las líneas aéreas del mundo, y que es la que permite, siendo socio, poder acceder a acuerdos comerciales con el resto de las aerolíneas del mundo. O sea, se puso aerolínea en el primer nivel nuevamente, hasta que lamentablemente llegó el macrismo y aplicaron la revolución de los aviones, que fue un fracaso tremendo, con la desaparición de 4 o 5 líneas aéreas más pequeñas, y cerraron algunas rutas. Y cerraron muchas rutas, con el macrismo cerraron muchas rutas. Entre ellas a Barcelona, me parece. Barcelona fue la primera gran ruta que cerraron varias rutas en el país que se habían recuperado con la gestión Recalde, y dejaron de vuelta incomunicada a las provincias como Buenos Aires, o provincias que tenían vuelos todos los días, 2 vuelos todos los días mínimo, pasaron a tener 3 vuelos por semana. Y eso es una gravedad importante para las provincias, que es lo que estamos planteando hoy. Pero siempre atrás de los negocios de las líneas aéreas hubo algún amigo del gobierno, siempre. Seguro. Ahora, porque aparte cerraban rutas que iban a avión lleno, digamos, no es que... Sí. Porque, por ejemplo, la de Quito, creo que también la cerraron, si mal no recuerdo. Guayaquil, tenés razón. Sí. Digo, estás dando clases, Edgardo. Y cerraron también el vuelo transpolar. Es verdad. También. Un vuelo que lo hacía solo aerolíneas, más allá de que en ese momento el avión que tenía aerolíneas para volar era un avión de alto consumo y no era redituable, pero bueno, fue cerrado y nunca más se recuperó. En su momento también cerraron Roma y Nueva York, y aerolíneas volvió a recuperar. También, todo con el macrismo. En el gobierno de Alberto Fernández se recuperó Roma y Nueva York. Ahora la quieren cerrar, pero también tiene que ver con el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Porque hace un mes el presidente de la línea anunció que cerraban Nueva York por te quería preguntar, lo de Nueva York. Pérdidas, y 2 días después el secretario de Turismo, Daniel Scioli, que realmente me avergüenza porque en algún momento hice campaña para él. Sí, somos varios, Sí, y 2 días después se sentó con las 2 empresas más grandes de Estados Unidos, Delta y American, y le ofreció, y aceptaron obviamente, cubrir las rutas que dejaba Aerolíneas a Nueva York. O sea, para nosotros pérdida, pero en realidad yo creo que lo que están haciendo es arrodillándose ante la embajada, siguiendo los requisitos de la embajada, porque lo primero que hizo Aerolíneas con esta gestión fue dejar de volar a Cuba. Eso es lo que te quería preguntar también. Argumentando razones de costo, y nosotros creemos que es también una presión de los Estados Unidos. De hecho, hace 20 días YPF no le quiso cargar combustible a Cubana, la empresa cubana. ¿Por qué? Porque Argentina se sumó al bloqueo de Estados Unidos. Desde que existe el bloqueo, Argentina nunca había estado del lado de Estados Unidos, ni siquiera en la dictadura. Es terrible, sí. Y esta por primera vez se sumó al bloqueo, con lo cual no permite que empresas argentinas le carguen combustible, con lo cual lamentablemente la empresa cubana de aviación tuvo que anunciar que no vuela más al país, y Aerolíneas ya había dejado de volar, con lo cual estamos desconectados de Cuba totalmente. Mientras los americanos siguen volando de Miami a Cuba, porque es un gran negocio también, ¿no? Claro, aparte se meten. Vos sabés que, bueno, yo estamos acá mirándonos porque estás dando clases, Edgardo, estás contando cosas que no se cuentan. Nosotros después hacemos fragmento de esto y lo mandamos a las reuniones de delegados, etcétera. Y la verdad que estás haciendo todo un raconto histórico y político de qué pasa con nuestra aerolínea de bandera a partir de la pregunta de Pedro. Y esto de lo que contás del vuelo Buenos Aires-La Habana es terrible. Yo tengo justamente un conocido por medio de mi hermana que decía que estaban varados acá, inclusive los trabajadores de aerolíneas cubanas en un momento. Sí. Estaban varados acá en Buenos Aires. Yo no le podía creer, digo, no puede ser, sí. Me dice, un solo avión, no le dejan cargar el combustible. Es increíble. Y después ves en los medios que dicen, qué sé yo, 98.000 pasajeros varados. No, lo que está varado acá es justamente la insignia patria. Están intentando dejar varado todo lo que tiene que ver con nuestra bandera, con nuestra soberanía y con el derecho de las y los trabajadores, ¿no? A interconectarnos. Hay un montón de rutas que vos dijiste que estaban también entregadas, ¿no? Lo de Nueva York. Y siempre que hay, digamos, se deja de volar en una ruta,
hay alguien que se está beneficiando con eso, como decía claro, recién. el destino Nueva York, igual, que quedó en Edgardo, manos de ¿no? otras dos empresas. Volviendo a nuestro terruño, ¿por qué es importante que Aerolíneas Argentinas llegue a todos los pueblos, ciudades, provincias que llega? Porque otras empresas seguramente que lo único que tienen es buscar el usufructo de la ganancia, no llegan. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, vos fijate el carácter de línea de bandera. Cuando se expropia la empresa en 2008, la empresa se declara de utilidad pública. ¿Esto qué significa? Que todos los beneficios, las prioridades para las líneas aéreas iban a ser para la empresa de bandera, de todas las líneas que vuelen en el país, o extranjeras. Eso se venía cumpliendo. Primero obligaba a Aerolíneas a ir a buscar todo el país, a cubrir rutas que no son rentables. Hoy tenemos en el país Aerolíneas, pero también tenemos dos bajo costo, Flybondi y JetSmart, que vuelan solamente a rutas rentables, no vuelan a no rentables. Porque obviamente si la privatizan nadie va a venir a hacer caridad ni beneficencia y a volar a ruta donde se gane plata, que es lo que está pasando. Por ejemplo, una ruta, Calafate, ¿no? Que es un destino turístico mundial, Aerolíneas vuela todos los días con varios vuelos. En temporada alta agregan más vuelos, pero por ejemplo una de las empresas bajo costo vuela de mayo a septiembre, no vuela. ¿Por qué? Porque no es rentable. Y Aerolíneas tiene que seguir volando. Claro. Con lo cual ahí está la diferencia de por qué hay lugares que solamente vuela Aerolíneas, hay provincias o ciudades que solamente vuela Aerolíneas, no vuela otra empresa. Por ejemplo, el otro día lo decía un senador de Tierra del Fuego, blanco, radical. Él recordaba bien, porque nosotros se lo hicimos recordar, que en el 2008, por ejemplo, antes de que sea recuperada, el grupo Marzán dejó de volar a Río Grande porque no es rentable. Con lo cual, a Río Grande de Ushuaia lo separa el Paso Garibaldi, que está a mitad de camino, pero cuando está muy nevado no se puede ir ni de Ushuaia a Grande ni de Grande a Ushuaia. Entonces esa gente quedó totalmente aislada durante 6 meses porque no había forma, no se puede venir en auto a Buenos Aires, son 3 días. Claro. Entonces quedó aislada. Cuando pasa eso, o cuando necesitamos el traslado de un órgano para un trasplante en Jujuy, si no Aerolíneas no vuela nadie. Y Aerolíneas tiene un acuerdo con el INCUCAI que de forma gratuita lleva órganos en todo el país, de acá para el interior o de interior para acá, y de forma totalmente gratuita, y aún si el avión estuviera sin pasajeros, lo lleva igual, porque es prioridad el INCUCAI, ¿no? Y como nadie hace beneficencia, eso nadie lo haría. Teniendo en cuenta que este gobierno abandonó la entrega de medicamentos oncológicos para los chicos y para los más viejos, imagínense lo que sería si Aerolíneas deja de volar a algunas provincias o no cumple o no tiene el acuerdo con el INCUCAI. A simple vista, por ahí algunos dicen, no, pierde plata, es inviable. En el año 2023 Aerolíneas por todo el Estado Nacional, o sea, todo lo que genera Aerolíneas, $6.000 millones. Porque no es Aerolíneas, es Aerolíneas más las empresas vinculadas que dan servicio a un aeropuerto, que dan servicio a la línea aérea, que dan servicio a hotelería, gastronomía, transporte, remises, kioscos. Bueno, todo eso generó $6.000 millones en el año 2023. La quieren dar como una empresa ineficiente. El año pasado no recibió ningún subsidio del Estado y este año hasta el momento tampoco. Qué bárbaro. Pero al resto está el negocio de los amigos de los empresarios. En el gobierno de Macri, por ejemplo, la familia Macri era dueño de una empresa llamada Maquer, de vuelos privados, de vuelo ejecutivo en Aeroparque. Esa empresa supuestamente fue vendida, que era la familia, al grupo Avianca, e hicieron Avian Argentina, que terminó desapareciendo. Bueno, hasta el momento en la Auditoría General de la Nación, en la sindicatura, nunca se pudo demostrar que Macri haya vendido esa empresa. Y había un funcionario, no sé si es Causela o Clausela, de Macri, en la Secretaría General de la Presidencia, que sigue integrando el directorio de esa empresa hoy. Y mientras era funcionario también. Así que es toda una picardía. ¿Cómo se llama esa empresa? Bueno, ahora está desaparecida en convocatoria, Avian, pero era Maquer. Claro. Originalmente era Maquer. Avian es el socio colombiano, era el dueño de Avianca, que ahora tampoco es el dueño de Avianca, porque esto es un pase de mano
permanente, ¿no? Pero Mario Quintana, que era el vicejefe de gabinete, que era y sigue siendo el dueño de Pharmacity, aunque él había dicho que la había vendido, después tuvo que reconocer que no, era el vicepresidente de Flybondi en su momento. Están siendo vicejefe de gabinete, ¿eh? Todo tiene que ver con todo, diría. Claro, nada es casualidad, todo está relacionado, y tiene mucho que ver Dietrich con la llegada de los amigos al área de las líneas aéreas. Dietrich tuvo mucho que ver con eso, mucho que ver para mal, ¿no? No para incentivar trabajo ni nada de eso. Disculpa que te interrumpa. Estamos con Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Personal Aeronáutico y secretario general adjunto de la CTA Nacional. Una preguntita, porque esto es importante. Hace un par de días atrás, o en un reportaje, vos dijiste que los senadores que votasen la privatización de Aerolíneas Argentinas en algún momento iban a rendir cuentas, a lo cual todos pensamos lo mismo. O sea, vos lo pudiste sintetizar en palabras, algo que todos pensamos. Y por esa razón tenés una causa penal, ¿no? ¿Te abrieron una causa penal o te denunciaron? Sí. ¿En qué situación está eso? ¿Cómo? Bueno, hubo un grupo de 20 diputados del PRO, encabezados por Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal. Bueno, son 20 diputados. Nos estás arruinando la mañana con esos nombres. O sea, y me hicieron una denuncia penal por amenaza, instigación al delito y otras cosas más, que bueno, lo que tengo es la información de la denuncia que los diputados se encargaron de llevar a los medios. A mí no me llegó nada todavía, y mañana vamos a juntar con los abogados junto con CTA para ir a tribunales y ver de qué se trata esta denuncia. Pero bueno, son los personajes de siempre que no pueden ver el reclamo de los trabajadores y tratan de pararlo de alguna manera, ¿no? Pero no nos van a detener con esto. Vamos a defender vamos a tratar de que se vote en contra de la ley base. Seguimos peleando para que no se privatice Aerolíneas Intercargo, que son dos empresas que representamos. Pero bueno, estamos acostumbrados a que este tipo de personajes siempre traten de denunciar a los trabajadores, que somos los que defendemos los intereses no solo de nuestros trabajadores y de todas las actividades, sino del pueblo argentino en general, ¿no? Sí. Por algo estamos por algo estamos en la CTA, no es casualidad. Así es. Todo eso. La CTA, unidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y al que no le gusta, ya sabemos. Ahora, Edgardo, para ir cerrando, el otro día yo les decía hace un rato, veo mucho TN, veo mucho La Nación Más, me flagelo con eso, sí. Y una señora dice, no, porque estos, los sindicalistas, son todos unos corruptos, y se subió en colectivo y dice, pues yo voy a cuidar a mi nieta, por eso estoy ahora, el día del paro, ¿no? Sí. Estoy ahora acá, bueno. Y la verdad que, bueno, a mí me indignó, pero digo, escuchándote esta clase que diste, que va en contra de todo lo que los grupos hegemónicos de medios de comunicación están difundiendo acerca de 98.000 pasajeros que quedaron en la calle. Esto que decís tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con las luchas por venir. Y digo, qué orgullo, y no porque estés escuchándonos vos ahora, ¿no? Tener dirigentes como vos, qué orgullo para los aeronáuticos, qué orgullo para la CTA de las y los trabajadores. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado. Y bueno, ya sabes que este programa Palabra Maestra, que es del SUTEBA Provincia de Buenos Aires, está abierto para todos y todas los trabajadores aeronáuticos, y que cualquier cosa que pase con esta denuncia penal que se están haciendo estos senadores, que seguramente si llegan a votar a favor de la privatización tendrán que en algún momento de la historia, porque siempre pasa, una rendición de cuentas. Eso nos hacemos cargo todos y todos, los trabajadores de la CTA, de los trabajadores. Están las puertas abiertas, están los micrófonos abiertos para que puedas venir a charlar y a contarnos cómo viene la mano. Y no nos olvidemos que todos somos aerolíneas. Sí, totalmente. Y si me permiten, algo más, porque es gente que, la señora esa que iba a cuidar a su nieto, hay mucha gente que compra los discursos de los medios de alguna manera. Hoy leía un comentario en Twitter también de Ricardo Moro, ¿no? Sí. Que le decía, a veces una canción que le pasan tanto tiempo a la radio
que uno la termina talareando aunque no sea el estilo de música que le guste. Bueno, con la Antilla es lo mismo, decía. Sí, y es así, mienten tanto y repiten tanto que la gente compra eso, lamentablemente. Y la gente cree que los sindicatos solamente hacemos protesta y nada más, y que cortamos la calle y que hacemos todas esas cosas que dicen que no tienen nada que ver muchas veces con la realidad, pero no te preguntan, o sea, cuando a nosotros hacemos un paro nos preguntan por qué afectamos a los pasajeros, nunca nos preguntan por qué hacemos el paro. Claro, eso le pasa a todos los sindicatos, ¿no? Por eso es importante a los docentes, estos fundamentalmente. espacios. Pero por eso nosotros, por ejemplo, tenemos, yo sé lo que intenté comentar a un periodista la semana pasada, tenemos un espacio dentro de APA, que es el Movimiento Social Aeronáutico, que son los jóvenes con los cuales tenemos 7 comedores merenderos en Capital y Gran Buenos Aires, y el interior, donde comen 400 pibes por el laburo que hacen los chicos, los más jóvenes nuestros de APA, ¿no? Que hace 3 años que están sosteniendo comedores, ayuda a apoyo escolar, bueno, de todo un poco. Bueno, te comprometemos a que vengan al programa estos jóvenes, y después por privado te vamos a... en cualquier momento. Te vamos a pedir un contacto. No, y aparte está bueno que perdona, Elisa, está bueno, no te digo ahora porque tenemos que cortar sí o sí, viste que... Sí. Ahora viene el Beto Pianelli. Claro. Estamos, gran compañero. Estamos a full. Conocer las cosas que hacen, porque eso es lo que, como bien vos decías, la gente ve el paro, ve la movilización, ve la interrupción de ciertas cosas, pero no ve todo el trabajo que hacen los sindicatos durante todo el año, claro, con las y los trabajadores. Entonces, es importante también ese tipo, contar y que se enteren, que nos enteremos, porque yo me acabo de enterar, por ejemplo, de esto. Así que, bueno, te agradecemos infinitamente. Gracias, la comunicación. Edgardo. Estos micrófonos están abiertos para vos y para todos los compañeros aeronáuticos y compañeras, y bueno, y mucha orgullo de que seas adjunto de la CTA de los trabajadores. Gracias, y los aprovecho y los invito. Hoy tenemos los gremios aeronáuticos a partir de las 13 horas, un stand en la rural, donde, en la feria del libro, perdón, no quise ofender. En la feria del libro tenemos un stand de todos los gremios aeronáuticos. Hoy nos tocó a nosotros, bueno, es la red Radar, ¿no? De gremios en Radar, sí. CTA, y ahí vamos a estar, y a las 2 de la tarde en la puerta vamos a estar con una radio libre también, explicándole a la opinión pública qué es lo que pasa con aerolíneas. Perfecto. Pero es bueno decir que estamos en la rural porque de alguna manera estamos imponiendo nuestra palabra en ese espacio. Seguro. Claro que sí. Argentino, ¿no? Claro que sí. En un lugar donde hay un pabellón que se llama José Alfredo Martínez de Oz, tenemos que estar ahí militando. Exorcizándolo. Nuestro. Abrazo enorme y ahí estaremos. Bueno, vamos a... Gracias.